Buen día, Lizeth. Buen día, ingeniero. Buen día, Teodoro. Buen día, ingeniero. Buen día, Andrés. Buenos días. Nos habíamos quedado en el movimiento armónico simple. Habíamos introducido el movimiento periódico como un movimiento repetitivo. Habíamos presentado la gráfica de la posición versus el tiempo de un movimiento periódico. Realmente son dos movimientos periódicos. Y la gráfica es repetitiva después de cierto tiempo. La gráfica se repite a sí mismo. La expresión analítica de esas gráficas están dadas por estas dos expresiones. Aquí está dada en términos del seno de t, del seno trigonométrico, donde el coeficiente corresponde a la amplitud, que es la máxima elongación. Y el tiempo, en estos casos, el tiempo va multiplicado por un coeficiente que en estos casos es la unidad. El coeficiente es la frecuencia angular y para estos dos casos el periodo, que es el tiempo en que se repite la curva, es igual a 2pi. Este es el periodo, 2pi es 6.2. Aquí tengo 5, por aquí voy a tener 6, 6.2 está por acá. 6.28. Entonces, cuando hago la razón, esto me va a dar la unidad porque la frecuencia angular es 2pi sobre t. Para describir el movimiento periódico, nosotros utilizamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, pero la estamos aplicando en una dimensión, así que se reduce a una ecuación escalar. Masa por aceleración igual a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Esa fuerza debe de ser una fuerza de restitución, una fuerza que trate de restituir la posición de equilibrio. Estas fuerzas pueden ser completas y aquí, en nuestro caso, solo depende de la posición o la deformación. Nosotros la vamos a aplicar a masas y resortes, por lo tanto, X representa la deformación debido a que el origen de coordenadas coincide con la posición de equilibrio. F de X es una función general compleja y la vamos a desarrollar en serie de Taylor para poderla analizar.
para poder obtener la solución de la ecuación del movimiento. Como la posición, el origen de coordenadas corresponde a la posición de equilibrio, este término es 0. Y solo nos queda a partir del segundo término. Imponemos la condición de pequeñas oscilaciones, así que despreciamos todos los términos de orden superior con respecto al lineal. Es de restitución, esa derivada debe de ser negativa y para enfatizar eso la colocamos como menos kx, donde k es el valor absoluto de esa derivada. Así que el problema se reduce, a esta ecuación diferencial que corresponde físicamente a la ecuación del movimiento para pequeñas oscilaciones con las condiciones iniciales. Estas dos son las condiciones iniciales. Asumimos que la solución es de este tipo, senoidal, seno o coseno de la función trigonométrica, senoidal, donde A es la amplitud, omega es la frecuencia angular y phi es el ángulo de fase. Las constantes del movimiento que se determinan por estos dos términos es A y phi. Estas son las dos constantes del movimiento que se determinan con las condiciones iniciales. Omega es dada por K sobre M. Omega al cuadrado nos está relacionado con las propiedades del medio, que es K y la masa. Esas son las propiedades del sistema. Así tenemos la ecuación diferencial del oscilador armónico simple para cualquier fuerza. Nada más que tenemos que calcular la constante de rigidez de la fuerza específica a través de la derivada. Entonces, este es nuestro modelo, el modelo de pequeñas oscilaciones que corresponde al armónico simple. Ahora yo quiero demostrar que eso es una solución. Físicamente se ve que esto es una solución. Matemáticamente debo de demostrar matemáticamente que la solución al movimiento es solución de esa ecuación del movimiento, de la ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial es lineal porque el exponente de la variable dependiente es la unidad y el exponente de sus derivadas es la unidad. Aquí es 1, aquí es 1. Bien, esa es la solución, entonces yo voy a demostrar que x igual a coseno de omega t más phi es la solución. Phi es el ángulo de fase, la fase es toda esta, omega t más phi, esa es la fase. Es una solución si cumple con la ecuación diferencial. Por lo tanto, derivamos la solución y la sustituimos en la ecuación diferencial para verificar que cumple con ella. Ese procedimiento es válido para cualquier ecuación diferencial. Si tengo una función y
asumo que es solución, entonces la sustituyo en la ecuación diferencial y debe de coincidir con la igualdad, debe de cumplir con la igualdad, esta igualdad. Derivo a la función, la función asignada. Derivo por primera vez, la derivada del coseno es menos el seno, pero aquí tengo una función en el argumento, así que tengo que derivar el argumento. La derivada del argumento es omega, por eso aparece un omega acá. Derivo de nuevo y la derivada del seno es el coseno positivo, arrastro el signo menos y derivo el argumento que es igual a omega, así que tengo omega al cuadrado. Tengo la segunda derivada, puedo sustituirla en la ecuación diferencial. Al sustituirla en la ecuación diferencial, nos queda esa ecuación. Se ve rápidamente que la igualdad se cumple para cualquier tiempo si omega al cuadrado es k sobre m. Si es k sobre m, entonces esa igualdad se cumple. Físicamente, omega se interpreta como una frecuencia angular y las unidades se reducen del argumento, se deducen del argumento de las funciones armónicas. Este argumento debe de ser adimensional. Por lo tanto, las unidades de la frecuencia angular son los radianes por segundo. Además, la primera y segunda derivada significan físicamente la velocidad y la aceleración de la masa, respectivamente. Entonces, con esto demostramos que esta función asignada es la solución de esa ecuación diferencial si omega al cuadrado es k sobre m. Además, el argumento de la función coseno debe de ser adimensional, no debe de tener dimensiones físicas. Las dimensiones físicas son las del tiempo, posición, masa, velocidad, aceleración, fuerza. Esas tienen unidades físicas. Y las fundamentales, tiempo, posición, masa, tienen un instrumento de medida, tiene un patrón de medida y con ello determinamos el tiempo, la posición y la masa. Entonces, el argumento debe de ser adimensional. Eso quiere decir que debe de estar en grados o en radianes. Pero grados y radianes no es una dimensión física, no hay un instrumento físico para medir eso. Es de tipo geométrico. Muy bien, por lo tanto debe de estar en radianes. Así que cuando sustituye omega aquí, multiplicada por el tiempo, le va a dar radianes. Y esta constante de fase está en radianes. Así que esto es radianes.
En la ecuación anterior de seno de t, 2 seno de t, está en radianes. A pesar que solo aparece el tiempo, el coeficiente es 1, pero es 1 radian por segundo. Entonces los segundos se cancelan y nos queda radian. La solución global, porque es válida para cualquier condición inicial, determina ahora bueno, para encontrar, aquí hay un problema de redacción, para encontrar la solución, la solución, para encontrar esa solución, yo debo de determinar omega, debo de determinar A, la amplitud, y phi, la constante de fase. Entonces, la frecuencia angular la determino de esta manera. O si conozco el periodo, entonces la determino como 2pi sobre t. Generalmente se calcula de esta manera. Ahora, yo quiero determinar las constantes del movimiento A y phi. A y phi son las constantes del movimiento que dependen de las condiciones iniciales. Entonces, utilizo la derivada acá y utilizo la función y la evalúo en 0. Entonces, esa es la condición inicial. X de 0 igual a X sub 0 y la derivada en 0 es igual a B sub 0. Y estas son las expresiones. Yo debo de resolver ese sistema simultáneamente. Ese sistema no es lineal. Se puede ver rápidamente que el sistema no es lineal. Este sistema es no lineal, pero yo conozco las propiedades de esas dos funciones seno y coseno. Por lo tanto, yo puedo determinar las constantes A y phi. Tenemos un sistema no lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. La técnica para resolver este sistema de ecuaciones consiste en hacer la razón. Primero, para obtener la función tangente trigonométrica, y segundo, elevar al cuadrado ambas ecuaciones para utilizar la propiedad de la suma de los cuadrados del seno y coseno. Entonces, primero hacemos la razón. Dividimos el lado izquierdo, dividimos el lado derecho, la igualdad no se altera, entonces la amplitud se cancela. Aquí se puede ver, la amplitud se cancela y me queda seno sobre coseno. Seno sobre coseno, y así yo obtengo este primer resultado. La tangente de phi es igual a menos v sub 0 omega x sub 0. Como se conoce la tangente, está tabulada o yo la puedo encontrar por la calculadora. Así que esa tangente se conoce, conociendo el lado derecho. O sea, dada las condiciones iniciales, yo puedo determinar el ángulo de fase. Y aquí hay un signo menos. En el segundo caso, para determinar phi,
lo que yo voy a hacer, perdón, para determinar la amplitud, yo voy a elevar al cuadrado la primera ecuación a ambos lados de ella. Y voy a elevar al cuadrado la segunda ecuación a ambos lados de ella. Nada más que voy a pasar el omega para el lado derecho. Así yo tengo a cuadrado coseno cuadrado y tengo a cuadrado seno cuadrado, sumo el lado izquierdo y sumo el lado derecho. La igualdad no se altera. Entonces me queda, hago factor común al cuadrado y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es la unidad. Entonces, como es la unidad, entonces desaparece y solo me queda el lado derecho. Despejo y obtengo solo la solución positiva. La amplitud se define en términos de la solución positiva, no la negativa, la positiva. Entonces solo tomo una solución, que es esta. Con esas dos expresiones, yo determino el ángulo de fase y determino la amplitud. Con eso yo completo mi modelo del armónico simple, que es esta es la ecuación diferencial ordinaria lineal. Esta es la solución y para determinar los coeficientes A y phi, yo utilizo las condiciones iniciales y obtengo estos resultados, esos dos resultados. Y omega, la frecuencia angular, la determino a través de su definición, que es 2pi sobre t o raíz de k sobre m. Raíz de k sobre m. Así yo determino todos los parámetros de la solución y entonces tengo la solución. Con eso yo puedo calcular la posición a cualquier tiempo, puedo calcular la derivada a cualquier tiempo, puedo calcular la aceleración a cualquier tiempo. Y aquí está, tengo la posición o la deformación del resorte. Si el origen coincide con la posición de equilibrio, tengo la velocidad de la masa del resorte. Aquí está la velocidad de la masa del resorte. Tengo la aceleración de la masa del resorte. Es dada por esa expresión. Ojo, con la aceleración de la masa del resorte, yo la puedo determinar de esta manera, a través de la solución. Pero también puedo utilizar la ecuación del movimiento. Puedo utilizar la ecuación del movimiento aquí está la aceleración. La aceleración es igual a menos omega al cuadrado por x. Así que si tengo la posición y la frecuencia angular, determino la aceleración directamente. Puedo hacer eso, o si tengo el tiempo, tengo el ángulo de fase, tengo la amplitud, entonces yo la puedo determinar a través de esta expresión. En muchos problemas se determina a través de la ecuación diferencial.
porque es más directo, tiene menos pasos de cálculo. Muy bien, ese es el movimiento armónico simple. Este que está acá es el armónico simple. Este es el armónico simple y yo lo he resuelto. Ojo, lo he resuelto para cualquier fuerza con pequeñas oscilaciones. Tengo la ecuación del movimiento, tengo la solución, puedo calcular los coeficientes, tengo resuelto el problema. Ahora simplemente me falta aplicarlo. Entonces lo vamos a aplicar a varias situaciones, a varios problemas, no solo la masa y resorte. Me interesa la masa y resorte colocado verticalmente, ese lo vamos a resolver. Y otros problemas, me interesa aplicarlo a moléculas, al mundo microscópico. Se puede aplicar este modelo del armónico simple al mundo microscópico. Entonces, debido a que las moléculas vibran, por lo tanto, yo voy a asumir que esas vibraciones son son pequeñas oscilaciones y por lo tanto yo voy a aplicar este esquema, este modelo, utilizando la metodología presentada. ¿Cuál es la metodología presentada? Bueno, esa metodología es esta. Escribo la ecuación diferencial porque yo debo de determinar la fuerza neta. Entonces, determino la fuerza neta. Por lo tanto, tengo la ecuación diferencial. Siguiendo la metodología, yo desarrollo en serie de Taylor la fuerza neta, le impongo las condiciones de pequeñas oscilaciones, así que desprecio todos los términos cuadráticos y de alto orden en comparación con el término lineal. Después de hacer eso, yo escribo mi ecuación de movimiento, que es lineal, siempre va a ser lineal, y le coloco las condiciones iniciales. Y entonces aplico lo que ya hice, lo que ya tengo, lo que ya presentamos en clase, lo que ya hemos demostrado, que esta es la solución y los términos A y phi los determinamos formalmente, a través de las condiciones iniciales, estas. Así, calculamos el ángulo de fase y la amplitud. Esos problemas se dicen directos. En el libro de texto hacen énfasis en otros problemas. Por ejemplo, les dan otra información, les pueden dar la amplitud, por ejemplo. Es muy usual que en los problemas les den la amplitud. Entonces, ustedes deben de manipular las ecuaciones
para poder obtener los otros datos. Yo les voy a traer un problema donde hay que tener cuidado con esta tangente, porque la tangente tiene n ceros, ¿verdad? La tangente tiene n ceros y entonces hay que discriminar cuál es la solución. Entonces yo les voy a traer un problema para discriminar eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. Gracias, Fernanda. Igual yo estoy bien, ingeniero. Muy bien, José. Todo claro. Ok, Yamir, nos Lic, vemos. Dígame. ingeniero, Dígame. mañana veremos con el mismo tema, trabajaremos mañana. No, bueno, sí, porque vamos a ver aplicaciones. Entonces, Bueno, gracias. ahorita ya presentamos la parte teórica, ahora necesitamos presentar las aplicaciones. Sí. Yo sé que el gobierno da feriado mañana, ¿verdad? Mañana es feriado. A ver, hoy es miércoles. Sí, Sí, mañana, Lic. mañana, ¿verdad? Entonces, tienen feriado, pero nosotros, el programa es bien restrictivo, entonces, en tiempo estamos cortos, entonces tenemos que dar eso el día de mañana, tenemos que utilizar el día de mañana. Muy bien, esto es todo lo que les tenía por el día de hoy. Por el día de hoy, nos vemos José, Andrés, Teodoro, Lisette, Fernanda, Cristian, Yamir y los otros que están acá abajo. Que les vaya bien. Bueno, bonita mañana para todos. Buen día, Gracias, ingeniero. Buen día, Lic. Hasta mañana, Lic. Nos vemos. Hasta mañana, Cristian.